Para todos, un saludo afectuoso y un cariñoso abrazo de parte mía y de parte de mi esposa. En el mensaje de hoy quiero referirme también al mensaje de hace 8 días que titulamos ¿Cómo ascender a un nivel superior? ¿Cómo ascender a un nivel superior? Haciendo referencia a cómo buscar, cómo llegar al reino de Dios, salir de la potestad de las tinieblas abajo para subir y llegar a encontrar al Rey, a Cristo Jesús, allí, en ese nivel, en ese mundo, en esa dimensión del reino de Dios. Y es que el camino verdadero es hacia arriba, no hacia abajo. A veces nosotros tenemos la tendencia de decir, sigamos derecho por este camino y al final encontramos muchas cosas hermosas que nos están esperando. Pero la verdad es que bíblicamente el camino es hacia arriba. Lo de aquí abajo es terrenal, pero hacia arriba vamos a encontrar el reino de Dios. Dice el proverbio, sustentando esta palabra, dice el proverbio 15, el versículo 24, dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Y como les estaba diciendo, arriba es un nivel superior. ¿Por qué? Porque allí está el Rey, porque allí está el reino de Dios. Miremos Colosenses capítulo 3, el versículo 1 y 2, que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las dos palabras claves para ascender son buscar. Para entrar al reino de Dios es buscar en el reino de Dios y poner la mira allí donde está Cristo sentado, donde está el Rey de todo el universo. El mensaje de hoy lo hemos titulado Escucha y verás, escucha y verás. Es el mensaje para que escuchemos. Tú escuchas la palabra de Dios, tú escuchas lo que dice Dios y entonces se te abrirán los ojos y verás. ¿Verás qué? Verás su gloria, verás su poder, verás la manifestación del reino de Dios en tu vida. Miremos Juan capítulo 3, versículo del 1 al 6, hablando acerca del reino de Dios. Y es que hemos querido continuar hablando acerca del reino de Dios porque ha estado un poco mal entendido y es hasta que esto se haga en nosotros vida. Y nosotros podamos vivir conforme a ese estilo de vida, el estilo de vida del reino de Dios, con esa mentalidad de reino. Dice en el capítulo 3 de Juan, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Estaba refiriendo a todos los milagros que el Señor hacía y todas las señales y los prodigios que Él hacía. Todas estas señales si no está Dios con Él. Entonces, respondiendo, el Señor le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, asombrado, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí podemos ver varias cosas. Algunas, las más importantes. Primero, que el reino de Dios es invisible, pero lo podemos ver. Se puede ver la manifestación del reino de Dios. Ahora, al reino de Dios se puede ver y se puede entrar también, se puede pertenecer a Él. Y conforme dice aquí,
para entrar, para pertenecer al reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Al reino de Dios se entra por nacimiento. Nosotros tenemos dos nacimientos. Cuando hemos nacido de mamá, hemos sido engendrados en la mujer y por nuestra mamá, entonces nacemos. Esto se llama el nacimiento, el primer nacimiento en la carne. Pero el otro nacimiento es un nacimiento de parte de Dios, de parte del Espíritu, es para entrar. Y ahí entonces nosotros entramos a pertenecer al reino de Dios y podemos entrar allí. Ahora, ¿qué es el reino de Dios y qué no es el reino de Dios? Primero veamos qué no es el reino de Dios. Primero, el reino de Dios no es, como le pasaba a Nicodemo, que él era un maestro, porque más adelante el Señor le dice a Nicodemo, ¿cómo tú siendo maestro de mi pueblo de Israel y no sabes todas estas cosas? Y era que Nicodemo no sabía nada, absolutamente nada del reino de Dios, pero Nicodemo sí sabía interpretar, leer las Escrituras, sabía orar. Entonces, el reino de Dios no es solamente leer la Biblia, no es solamente tomar un pasaje y explicarlo a nuestra manera, a nuestro entendimiento. No es solamente como hacía Nicodemo, porque muy seguramente él oraba. No es solamente orar unas frases bien lindas, bien floreadas, bien bonitas, pensando que estamos haciendo y orando muy bien. No es tampoco hablar y predicar delante de unas personas aquí y decir algo que nos llega de pronto, que hemos aprendido. No, eso no es el reino de Dios. Cosas y asuntos espirituales que nosotros hacemos, prestémosle atención porque la verdad eso no es de Dios. Hay veces eso se convierte en religión, cuestiones religiosas, cuestiones espirituales que nosotros pensamos. Porque el reino de Dios entonces no es ninguna religión. El reino de Dios no es un dogma. El reino de Dios no es una doctrina. El reino de Dios no es, como dice la palabra allí en Romanos capítulo 14, 17, tal vez dice que no es nada tangible, que no es comida ni es bebida, sino que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjese que es espiritual, pero recordemos lo que hemos hablado otras veces, que lo espiritual afecta o influencia lo natural o lo terrenal. Está por encima de lo terrenal. Ahora, ¿qué es entonces el reino de Dios? El Señor Jesús lo dice y nos lo enseña y lo enseñó y nos lo sigue enseñando aquí. Él lo manifestó con su vida y su palabra. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 43, dice el Señor, pero es necesario, dijo el Señor, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviada. Así que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra para restablecer el reino de Dios que se había perdido, que Adán lo había entregado. Entonces el Señor Jesús vino a restablecerlo y lo vivió y vino y lo manifestó. Él dijo, y sus primeras enseñanzas, él empezó diciendo en Marcos capítulo 1, en el versículo 15, dice, el reino de Dios, dice, el tiempo se ha cumplido. Es decir, ya está cumplido todo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo está ya dado y el reino de Dios dice se ha acercado, es decir, ya está, se acercó, llegó y está aquí en la tierra. El reino de Dios bajó del cielo, bajó del nivel superior del reino de Dios, bajó del reino de los cielos, bajó a la tierra aquí para demostrar el reino de Dios aquí en la tierra. Y dice arrepentidos, es decir, arrepentimiento significa, bíblicamente significa cambiar de modo de pensar, para cambiar de rumbo, de dirección de nuestra vida.
no es tomar el camino corto, el camino más fácil. Y esto me hace recordar de una anécdota que yo referí en un devocional, si ustedes se acuerdan, de un hombre que era cojo de nacimiento. Y era cojo porque tenía una diferencia de los miembros entre unos 10 y unos 15 centímetros. Entonces, este hombre en el camino de la vida iba un día caminando con su cojera, por supuesto, y en una encrucijada encontró que el camino se dividía en dos, uno que ascendía y el otro que bajaba, descendía. Y el hombre se puso a mirar y pensó, se hizo una pregunta, ¿por qué camino cojo? Entonces dijo, no, pues aquí para arriba y con esto se me hace muy difícil, pero aquí para abajo yo puedo llegar más rápido. Puedo llegar más rápido porque me voy rodando. Entonces se fue por el camino más corto. Y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Entonces este hombre ni supo finalmente cuál era la respuesta a esa pregunta. Al fin no entendió por qué caminaba cojo, pero sí tomó el camino equivocado. Hay muchas personas que han tomado el camino equivocado de la vida porque no han mirado para arriba. Han visto aquí lo que han visto sus ojos, solamente viven lo que ven sus ojos aquí en la tierra. Pero ese camino puede conducir a la muerte. Y aquí entonces dice que cambiemos de camino, de caminar. Si nosotros íbamos así y encontramos al Señor Jesús, el arrepentirse es cambiar de rumbo y volver y entrar por el camino de la vida. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie sube al Padre sino a través de mí. Y el Señor Jesucristo empezó a manifestar el reino de Dios para saber qué es el reino de Dios. Y lo empezó a manifestar y lo sigue manifestando. Cuando dice también ahí en Marcos 1:15, que también dice, el tiempo se ha acercado, creed en el Evangelio. Y es que la fe, creer, la fe, que es la convicción de lo que no se ve, la fe es la que nos abre el camino para entrar al reino de Dios. Es la fe, por la fe nosotros podemos acceder y ver la manifestación del reino de Dios. Dios se manifestará en tu vida cuando con la fe que tú tienes pones tus ojos en Cristo Jesús y verás, escucha y verás, mira bien y verás la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tus negocios, en todo. Solamente necesitas esa fe y tú tienes ya la fe. Empezó el Señor manifestando en todos los ámbitos también de la vida aquí en la tierra. Era el cielo bajando a la tierra para manifestar su poder aquí. Él estuvo siempre en las cosas importantes de la vida. Él estuvo primero cuando empezó su ministerio o su obra aquí en la tierra. Él estuvo en algo importante, en un matrimonio. Allí en el matrimonio estuvo compartiendo con ellos. Él estuvo presente allí. Allí fue donde el Señor entonces convirtió el agua en vino. También lo manifestó dentro del templo, allí en la sinagoga. Cuando él entró allí donde todos estaban reunidos en la sinagoga, había un hombre que tenía una mano seca y el Señor le dijo, estira tu mano, y allí lo sanó. En el templo también se manifiesta en las cosas importantes, pero también se manifiesta en el hogar, allí dentro de la casa. Él después de esto salió y entró allí a la casa de Pedro, donde estaba la suegra de Pedro, que estaba enferma, y de allí la sanó. Él entra también y el reino de Dios se manifiesta en tu hogar también. Dice también que afuera también,
En los distintos lugares por donde el Señor iba, Él iba demostrando el poder y la autoridad y las maravillas del reino de Dios. En las calles vio los ciegos, había unos ciegos que estaban en la calle y Él iba pasando y sanó a más ciegos allí también. Él sanó a los mudos, sanó a los sordos, y donde quiera que los encontraba, Él los sanaba demostrando el reino de Dios. Levantó los paralíticos, ¿dónde los encontró? Allí los levantaba, los que de nacimiento no habían podido andar, los levantó también. Aún a los que no pertenecían a su pueblo, aún a los que no eran religiosos, aún a los contradictores de ahí, porque también a unos centuriones le hizo un milagro, una niña que estaba enferma, era hija del centurión, y el centurión fue a decirle que fuera allí y ella sería sana. Y entonces él envió su palabra y sanó a esa niña. Entonces también el reino de Dios se manifiesta para todos, absolutamente para todos, para los de adentro y para los de afuera también. Con las mujeres fue muy especial, con las mujeres o las divorciadas o las que estaban unidas sin casarse, o para las mujeres solas también se manifestó ahí una mujer sola que tenía una enfermedad que no había podido ser curada por muchos médicos, que tenía un flujo de sangre. Dijo ella, con solo tocar su manto, entonces seré sana, y ella quedó sana también. A una mujer le sacó 12 espíritus que la atormentaban. A las prostitutas también, a las infieles también. Una mujer que la llevaran porque la habían encontrado en el acto de adulterio, y allí el Señor sacó a las que las acusaban y quedó con ella sola, y le dijo a ella, ahora, ¿quién te está culpando? ¿Quién te está condenando? Y ella humildemente, pero agradecida, le dijo, nadie, Señor. Y el Señor también le dijo, con un amor infinito, mirándola, le dijo, vete y no peques más. También con los que tenían diversas enfermedades, con los que estaban infectados, por ejemplo, por la lepra. A 10 leprosos los sanó enviándole la palabra. Uno volvió a agradecerle, los otros 9 no volvieron, pero eso no le importó al Señor. Pero Él los sanaba absolutamente todos. Todos los que tenían diversos dolores y diversas enfermedades también los sanaba, se ponían allí, le llevaban al Señor los enfermos y Él los sanaba, los liberaba y los llevaba y los conducía para que conocieran al Rey. A un ciego le dijo, tú has visto al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. Dijo, ¿quién es para que yo lo adore? Dice, lo tienes al frente. Y él dijo, yo creo, y creyó en Él. Así se manifiesta. El Señor se puede manifestar en tu vida así. Con las madres y con los padres que van a pedirle al Señor y piden por sus hijos. Es una oración bien poderosa, una mamá, un papá que pide por sus hijos. Un padre le pidió al Señor que sanara a un hijo que tenía un demonio que lo echaba al fuego. Y le sacó ese espíritu, era un espíritu ciego y mudo, sordo y mudo, y le sacó ese espíritu. Una mujer también, una madre, fue a pedirle al Señor que hiciera algo por la hija. No la llevó ahí, sino que la hija se había quedado allá en la casa. Le dijo, haz algo por mi hija, que un demonio la tiene atormentada. Entonces él viendo que ella, que no era judía, sino que era de corte pagano, era fenicia, entonces le dijo, vete, por tu fe tu hija está sana. Él envía la palabra de Dios, se puede enviar la palabra de Dios y sana, que la palabra de Dios va y cumple lo que el Señor le manda hacer. Otra forma del Señor obrar también es con los jóvenes también, con los niños. Los niños, Él iba y los alzaba y los bendecía, nomás con solo tocarlos, y los alzaba. Con los jóvenes, iba una procesión que llevaban un ataúd de un
joven, hijo de una viuda, y ella lloraba desconsoladamente. Y el Señor Jesucristo tuvo compasión, y al ver cómo sufría esa madre viuda, tomó y dijo la palabra, le dijo al muchacho, el que estaba muerto, levántate, y lo resucitó, y volvió entonces y puso a esa mujer junto a su hijo también. En la familia, cuando la familia quiere ser desmembrada o hay algún problema, alguna división en la familia, allí también obra. Había una familia que estaba compuesta por Marta, María y Lázaro. Lázaro murió, el Señor lo resucitó, primero para mostrar su gloria, la gloria de Dios, y luego para unir esa familia. Dios obra, el Señor obra en todo momento. El Señor manifiesta el reino de Dios. También en la economía, en el trabajo, en el empleo, también obra. Cuando Pedro, que era pescador, y le dijeron que había que pagar los impuestos al sistema de gobierno de ese momento, al sistema romano, le dijo a Pedro que fuera y buscara un pez y allí encontraría. Y fue a un pez y en la boca del pez tenía una moneda. Con eso podía pagar el impuesto de Pedro y del Señor Jesús. Pedro era pescador y lo manda allí. Es decir, el Señor obra en tu trabajo, de acuerdo a lo que tú estés trabajando, de acuerdo a tu empleo, de acuerdo a tus negocios. Él obra, Él también tiene que ver eso. Así que el reino de Dios, y como el Señor lo enseñó, liberando las personas, sanando las personas, conduciéndolas al reino, bendiciéndolas donde quiera que Él iba, eso es lo que es el reino de Dios. Eso es reino de Dios. El reino de Dios es poder. Él utilizaba la autoridad para echar fuera demonios, aún endemoniado. A la mujer esta, que era prostituta, le sacó 12, le echó fuera 12 espíritus que tenía. Pero a otro hombre, un loquito que andaba por ahí, le sacó 2000 espíritus, demonios se los sacó de ahí, que se fueron y se metieron a unos cerdos. Eso es reino de Dios, porque el reino de Dios es poder. El reino de Dios se manifiesta en señales, el reino de Dios se manifiesta en algo superior, el reino de Dios se manifiesta con las personas en lo que necesitan, pero desde el punto de vista superior, no cositas terrenales, sino con prodigios, con señales, con milagros, profecía, con los dones del Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Y hoy el Señor lo quiere manifestar contigo. ¿Por qué lo está haciendo? Porque el Señor murió. Él vivió primero aquí y demostró el reino, pero murió para que nosotros pudiéramos acceder al reino. Y Él resucitó al tercer día y Él vive hoy. Por eso el Señor se da cuenta de cada cosa que nosotros necesitamos. En este momento es probable que tú estés angustiado por el problema que está sucediendo o de antes o lo que sea, que tengas problemas, que tengas ansiedad, que tengas alguna preocupación, algún afán, alguna intranquilidad, que te sientas en soledad, que te sientas angustiado, que te sientas deprimido, que te sientas triste por algo. Yo te quiero decir, primeramente, y manifestando el reino de Dios en tu vida y con la fe de la palabra y el poder de la palabra, te digo, tú no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo y el Señor quiere manifestar en tu vida. Así que el Señor traerá paz a tu vida. Paz, tranquilidad. La paz del Señor que te quita toda depresión, que te quita y fuera de allí toda angustia y todo lo que te esté oprimiendo. Toda timidez, toda cobardía, todo susto, toda incertidumbre en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él guarda en completa paz a aquellos que le creen y que perseveran y confían en Él. Así que esto recibe en el nombre del Señor Jesucristo la paz de Cristo que la da a Él. Si tienes dolores, porque quizás en este momento también hay una persona así que tiene dolor
en sus articulaciones, en las rodillas, en los brazos, en los hombros, que tiene dolor crónico de cabeza, que no ha valido ningún medicamento, dolor en la nuca, dolor en la cintura, en el nombre del Señor Jesucristo te digo que Cristo llevó allí en su cuerpo, llevó todas nuestras dolencias, nuestros dolores, para que ese dolor desaparezca. Era crónico, te lo digo, era crónico, porque el Señor ya te sanó. Solo necesita saber que Cristo obra en ti, que es por la fe del Señor Jesucristo que te quita eso. O cualquier enfermedad, has tenido de pronto una enfermedad crónica o una enfermedad que no se ha podido resolver, sea la que sea, para Dios no hay absolutamente nada imposible. Si tus problemas son de corte respiratorio o alguna afección cardíaca, en el nombre del Señor Jesucristo y por la palabra de Dios te digo, eres sano. Solamente cree que Cristo allí en la cruz llevó todas nuestras enfermedades. Eso ya está resuelto. Yo no oro para que seas sano, sino para que la palabra de Dios se cumpla en ti y el poder del reino de Dios se manifieste en ti, en tu cuerpo, en tu mente. Si tienes problemas también, dificultades, allí pensamientos que te agobian, muchas tentaciones que no has podido superar, te digo que en el nombre del Señor Jesucristo, primeramente pide perdón al Señor, pide perdón a quien hayas ofendido, pide ese perdón y entonces la paz de Cristo vendrá sobre ti, la sanidad. Si tienes también, porque hay enfermedades que son autoinmunes, y hay muchas personas que tienen, quizás alguien esté en este momento viendo y escuchando este mensaje, una enfermedad del colágeno, una enfermedad autoinmune, es decir, cuando se vienen las mismas células defensivas contra uno mismo, entonces te digo primeramente, perdona a los demás, pero también perdónate a ti mismo, porque dice la palabra de Dios que tú amarás al prójimo y te amarás a ti mismo. Ámate a ti mismo. No pienses mal de ti mismo. Él quiere manifestar entonces tu vida. Lo que sea que tú necesites en este momento, el Señor Jesucristo lo puede hacer. Vuelvo a repetir, para el Señor no hay nada absolutamente imposible. Cuando vino el Señor Jesucristo, para ya finalizar, vino el Señor Jesucristo aquí y Él vino a la tierra y duró aquí 3 años y medio. Pero Él en esos 3 años y medio cambió totalmente este mundo, lo cambió, lo revolucionó. Él vino verdaderamente a traer un nuevo orden a todo el mundo. Y ese orden, cuando Él llega a una persona, a una familia, a una localidad, a un poblado, a una ciudad, Él cambia allí donde lo reconocen a Él, donde reconocen su gobierno, donde reconocen al rey, donde lo reconocen a Él para que gobierne su vida, para que gobierne su casa, para que gobierne su fábrica, para que gobierne su consultorio, para que gobierne su sitio de trabajo, su taller, lo que sea, donde se le acepta a Él como rey y Él viene y ordena y sana y libera y saca y echa fuera todo lo malo, porque ese es el poder y el poder que Dios nos da. El poder que Dios nos da es precisamente para enfrentar, confrontar y vencer a las tinieblas y vencer lo malo, vencer la enfermedad, vencer la pobreza. Todo eso es el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. Y Él vino aquí, demostró esto con su vida y vino y murió en la cruz y allí en la cruz es donde culmina todo. Allí en la cruz recibimos perdón. Recibimos aceptación, recibimos liberación, recibimos sanidad y recibimos vida eterna. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo hoy día? Lo mismo. Cuando Él vino aquí a la tierra, lo primero que hizo fue para que le colaboraran a Él, buscó a 12 personas. Hoy también el Señor está buscando personas. Él está buscando personas. ¿Para qué? Para que colaboremos con Él, para que colaboremos con Él en su obra. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 dice, verdaderamente dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
Así que Él busca gente. ¿Para qué? Para eso el Señor murió. Primeramente, para eso, para darles vida, para liberarlos, para sanarlos y para luego que nombrarlos, darles poder por medio del Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando eres ascendido. Cuando has reconocido a Cristo el Señor, entonces te dice, recibirás poder, recibe poder. Cuando venga y viene el Espíritu Santo sobre ti, para que me seas testigo de aquí y en cualquier parte. Para nombrarte embajador, porque un reino, y el reino de Dios es lo mismo. Un reino tiene sus embajadores. Aquí la República, nuestra nación colombiana tiene embajadores y esa persona, ese embajador, representa a nuestro presidente y va y tiene plena autoridad para representarlo allí. Lo mismo en el reino de Dios, nosotros, Él nos nombra embajadores, porque dice también en 2 Corintios capítulo 19 y 20, dice que somos embajadores en nombre de Cristo para darnos ese encargo de que vayamos también a colaborar y a reconciliar a las personas que están alejadas de Dios para que vengan y entren al reino. Él nos llama entonces para llenarnos de poder y de autoridad contra las tinieblas, contra las circunstancias de la vida adversa, todo lo que les he mencionado. Para eso el Señor te llama y el Señor te ha escogido. Unos creen, otros no creen, pero a los que creyeron en Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y de incluirlos en su reino. Así que nos queda solamente darle gracias al Señor y vivir esta vida llena de plenitud y de gozo, porque vuelvo a repetir, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que en este momento abre tu corazón y gózate ahorita en el Señor, porque tú vas a participar de esta alabanza y le vas a cantar, a decir cuán grande, y vas a saber cuán grande es Dios, y vas a saber que Cristo es el Todopoderoso, el Todopoderoso. Entra entonces en esta alabanza del Señor. Gracias, mi Señor. Gracias por este día hermoso, Señor, que nos has regalado, que nos regalas para estar en tu presencia. Te adoramos en esta mañana, Señor. Te damos toda la gloria y toda la alabanza a ti, mi Dios. Vamos, levanta tus manos junto con tu familia, allí donde tú estás. Levanta tu voz y adora a ese Rey grande que tenemos, a nuestro Dios y Rey. Oh, sí, Señor, gracias. El resplandor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Decláralo. Día a día Él está. El tiempo
puesta en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos, decláralo, decláralo. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Oh sí, Señor, tú eres un Dios grande y maravilloso, Señor. Tú eres un Dios digno de adorar. Eres santo, Señor. Y a ti te adoramos en esta mañana. Cuán grande tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de adorar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, decláralo. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Por eso mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Vamos, dilo. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán
eres un Dios grande y poderoso, Señor. Por eso en esta mañana te alabamos, te damos la gloria. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu, Señor, y por siempre te alabaré. Y tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu, Señor, y por siempre te alabaré. Y tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Oh sí, Señor, tú eres todopoderoso, Dios. No hay nadie como tú, mi Jesús. Vamos, decláralo. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú. Oh sí, Señor Jesús, tú eres todopoderoso, Dios, y te damos toda la gloria. Amén.